les decía, en la plataforma de Gmail, directamente ingresan, no está el filtro donde te dice a vos, como que has generado la llamada, que están en la sala de espera y que lo aceptes, ¿sí? Ustedes, yo ingreso a la pantalla y comienzan a entrar, ingresar, lo que es lo que tengo que tener cuidado de qué estoy haciendo, ¿sí? Y cómo los voy recibiendo. Normalmente es el saludo, ¿sí? Yo saludo y van ingresando y van ingresando. En el caso de la plataforma de Zoom, yo tengo en el margen derecho todos los controles de la pantalla. Tengo el control de quienes vienen ingresando y de quienes tienen la posibilidad de ingresar en el chat, que ustedes lo tienen debajo. Si están en celulares es un poco más difícil de encontrar, pero lo mismo está. Si están en la máquina, está en la margen inferior, ahí está el chat. El chat es en forma privada entre ustedes, y yo no lo voy a poder leer, o hacia mí, ¿sí? Entonces esas son las posibilidades. El alumno se comunica en forma horizontal entre ellos, y yo no veo, solamente veo que hay una comunicación entre Samuel y entre Sebastián, pero no puedo leer, eso es privado, no lo puedo leer, y si la hacen hacia mí, ustedes están preguntando, hay dos formas de intervenir, la que yo realizo en forma verbal, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, o tomo el chat y comienzo a escribir, ¿sí? Necesito comunicarme y estoy escribiendo. De ambas maneras yo puedo leer, siempre hablando de la máquina, en la margen izquierda. Supongamos que me observaran o pidieran, profesora, ¿puede repetir lo último que usted dijo? Y aparece acá, profesora, en la resolución o en la indicación de la fecha, estamos hablando del campo de la historia, cuando mostró el mapa, ¿podemos regresar? Porque a mí no me quedó claro, yo no lo pude tomar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estos sistemas? Este sistema y el que manejamos el otro día no te permiten grabar, no permiten grabar desde los participantes si no piden permiso y yo los admito. Esto graba para aquel que está manejándolo al sistema, ¿está? Esa es la única seguridad. Vamos a suponer, nosotros estamos constantemente bajo la misma posibilidad de que alguien las imágenes que hemos emitido pueda usarlas, ¿sí? Y pueda doblar voz, o pueda quitar voz, o pueda cortar y editar, ¿sí? Entonces, siempre estamos manejando y nos vamos a hacer cargo. Ustedes son una población adulta a la que yo me dirijo, estaría más que consciente de la intencionalidad, pero si nos manejamos con adolescentes, el adolescente a veces puede, ¿sí? En su inquietud, ¿sí? Vamos a darle un nombre, hacer una grabación. Te tiene que pedir la autorización. Si vos vas a grabar, si yo tuviera un ojo de una filmadora detrás mío, cuando enfoca la pantalla por seguridad del propio sistema, lo único que yo puedo ver es una imagen velada, ¿sí? Porque esa seguridad la tiene el sistema. Nos deja mucho más tranquilos. Es decir, si yo tuviese una cámara aquí detrás mío, lo que yo emitiría, o la imagen que yo podría luego rescatar, tiene la imagen de un vidrio esmerilado. Eso, porque cae sobre la luz que está emitiendo la pantalla. Eso es una de las otras cosas que hay que ser consciente. Cuando se pasa mucho tiempo, y este año hemos pasado muchísimo tiempo expuesto a las pantallas, la emisión de la luz que tiene es una luz azul, que es lo que impide que el ojo de una cámara o de un celular me tome con nitidez, ¿sí? Rebota sobre esta superficie, ¿sí? Rebota sobre esta superficie, si yo tengo la cámara acá o la tengo a la cámara de este otro lado y tiene ese aspecto desmerilado. Bien, lo que vamos a comenzar a manejar con ustedes es primeramente técnicamente cómo genero la llamada, cómo recibo a quienes invité a la llamada y cuáles son los ingresos a la llamada. Los ingresos a la llamada que son los clásicos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Porque hay una cosa que preocupa mucho en este tiempo que hemos transitado, sobre todo no tanto ahora para nosotros, para Catamarca, porque estamos en aislamiento social,
pero sí, perdón, estamos en la situación de distanciamiento social. Pero cuando sí estuvimos en aislamiento social, el Ministerio siempre hizo hincapié en la posibilidad del vínculo que se entablaba, ¿sí? Entonces hay toda una primera parte. Esto es como si nosotros ingresáramos por primera vez al aula y son los saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hasta que todos se van integrando. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, acá somos 4 en total. Ustedes ya han recibido el saludo inicial y todas las maniobras iniciales hasta que pudimos estar en una misma sintonía. Bien, una vez que atraviesan lo que es el manejo técnico y todas las complicaciones que puede generar, ya estamos listos para pensar en una clase, en la organización de lo que tiene que ver una secuencia de enseñanza dentro de lo que es la virtualidad. Bien, y ahora les dejo la palabra porque ustedes miraron ayer el video que yo les pedí que revisaran. Preguntas o inquietudes, argumentaciones, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Agustín. Bueno, voy a comenzar preguntando, no sé si es una pregunta o más bien como si sería como una reafirmación de lo que dijo usted en el video, que sería más bien como primer punto principal, sería aprender a manejar la plataforma. Eso es lo que también dejó claro, creo, en el video que nos mandó a ver, que sería eso en primera instancia. ¿Estoy en lo cierto? Así es, Agustín. Sí. Bueno, cuando vi el video hubo una parte que también, digamos, me hizo un poco de ruido, podríamos llamarle, en el sentido de que cuando usted se estaba dirigiendo hacia los alumnos, creo que son de biología o de química, creo. Biología. Usted cuando le estaba hablando a ellos, les decía que ellos, por ejemplo, no habían tenido la experiencia, digamos, en la práctica de dar clase a alumnos, o sea, reales en sí, pero que ahora iban a tener que enfrentar el problema de solucionar esto, lo que significa la virtualidad. Sí, totalmente. Y usted les dijo que ellos no tenían experiencia. En el caso de nosotros, ¿cómo sería esto? Es mucho más fácil. Digamos de que nosotros ya medianamente con Samuel manejamos un poco lo que es la dinámica, como que de alguna manera nos sacamos el miedo de entrar por primera vez al aula, estar frente a los alumnos y esas cosas. Sí, en el caso de ustedes tienen un punto a favor porque hay por lo menos en la metodología, porque ustedes habrán visto que yo ahí repaso las formas en las que se puede llevar la educación a distancia, porque en definitiva, esto es una educación a distancia la que estamos trabajando, tanto como cuando ustedes, acá hay algo que acaba de salir en la plataforma, ¿sí? Está quedando sin tiempo, ¿ves? No hay mal que por bien no venga, porque vamos a volver a entrar por el mismo link que yo les envié. Dice, te sale, para quien tiene, es decir, no está siendo visible para ustedes, aparece un recuadrito que dice, se está quedando sin tiempo, es decir, se cumplió el tiempo que yo estipulé entre las 10:15 y las 10:45, ¿sí? Cuando pasa eso, comienza a contar los segundos. Y yo tengo segundos porque se va a cortar. Cuando sucede esto, que nos va a pasar ahora, nos vamos a regresar al link que yo les envié a ustedes y van a volver a ingresar por él y se va a reactivar sola. Es decir, vamos a perder los nervios de que vos no sabés qué hacer porque se terminó el tiempo, se terminó la clase y se está esfumando mi posibilidad de continuidad y me acabo de malograr todo lo que yo he preparado. Descarten eso y lo otro que vamos a aprender es que ustedes puedan manejarse con el tiempo estipulado de los 40.
porque acá vamos a volver sobre esto. ¿Qué es lo que tiene el alumno que ha dado clase? Y eso lo dice y lo describe claramente lo que se denomina diseño instruccional, porque así es como se denomina la modalidad de trabajo que está planteada en la virtualidad, que va más allá de lo que es educación a distancia y que yo podría haber generado cartilla, porque cualquiera te puede preguntar, profesora, ¿por qué ha elegido usted la modalidad esta de enseñanza y no esta otra? Porque yo podría haber generado, para el taller número 4, mi imposibilidad de poder comunicarme de esta forma, habiendo elegida también intencionalmente, no necesariamente con que yo no pudiera contar con estos medios. Nosotros sí hemos contado desde el primer momento con estos medios, por lo tanto, y más aún todavía en el siglo XXI, con alumnos que manejan celulares extraordinariamente bien y que son, bueno, esta división entre nativos y nativos de la tecnología y aquellos que han ingresado, los migrantes en la tecnología, suelen decir las concepciones actuales que no se hace esa distinción, porque esa distinción lo único que hace es entorpecer en realidad esta posibilidad de la comunicación o esta fluidez, porque tanto esta división de millennial, los centennial, que son los alumnos que ustedes van a tener, ustedes son millennial, ellos son centennial, y yo vendría a ser baby boomer en la clasificación que tiene la tecnología, no le hace justicia a lo que actualmente nos pasa y a raíz de este problema que tenemos a nivel mundial. Primero tengo la tecnología, la disponibilidad tecnológica. Ustedes también la tienen, la disponibilidad tecnológica, y puedo generar o puedo recrear artificialmente lo que es el aula taller, y por lo tanto no tuve la necesidad de hacer una educación a distancia que llevara otro tipo de materiales impresos, por ejemplo. Que ustedes cada 15 días recibieran materiales impresos enviados por correo, por carta, en la puerta de su casa, y se pusieran con todas las instrucciones que yo doy, ¿sí? Y eso se parece mucho a lo que remeda la clase del aula de la plataforma. Llámese el nombre que se llame, en este caso se llama clase, en la que ustedes han estado participando. Vieron que ustedes reciben el mensaje que les dice, tienen un mensaje interno, y ustedes van y abren, y ahí en el mensaje interno están las coordenadas, las condiciones, y les dice, bueno, acá está el libro de texto, buenos días, acá está el libro de texto, estas son las cuestiones que vamos a resolver. Una vez resueltas, usted las pone en el buzón de mensaje y te indica dónde está el buzón de mensaje, cómo subo, y el profesor recibe el mensaje donde le dice que ya está disponible el trabajo práctico que ha solicitado. ¿Qué tiene la plataforma? Que puede tener tiempos. Yo puedo poner que hasta hoy, al mediodía, a las 12 del día, puedo recibir el material. Si yo intento subirlo después de esa hora, ya no me lo acepta. ¿Qué más tiene? Foros y una serie de formas de comunicarse y de intervención de aquellos que participan en ese tipo de plataforma. La otra manera es que yo hubiera mandado materiales impresos. Ustedes reciben, ahí va todo lo que yo solicito y todo lo que ustedes tienen que hacer, y a la vuelta de correo yo recibo y tenés el tiempo que tarda que yo te entrego, el viaje en el que ingresa, ese tiempo detenido, ese tiempo muerto, hasta que vos abres los materiales, yo te indico que en 15 días yo debo tener. Me lo reenvías y yo comienzo a corregir, a hacer las acotaciones. Termina ese tiempo, que vamos a suponer está estipulado, idealmente en 2 días, 72 horas. A la vuelta de correo mando las correcciones y te mando el nuevo trabajo. Y de nuevo entramos en ese tiempo de espera. Yo, profesor, estoy en un tiempo de espera. Esto es lo que ha aconsejado el ministerio, y no solamente que lo aconsejó, sino que lo llevó a cabo. Si ustedes ingresan a las plataformas del Ministerio de Educación de la Nación, como el de la provincia de Catamarca, ustedes van a poder observar las cartillas que generó, ¿sí? Y además eso está completado con las emisiones televisivas del canal exclusivamente Encuentro, que es el que ha sido destinado para esto. Alternativamente también está el canal público, ¿sí? Y alternativamente también están los programas de Radio Nacional,
¿sí? Hay un momento en el que está destinado a nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Todo eso completa y también completaría esta posibilidad y eso se denomina educación a distancia. Y es tan válido como esta, nada más que nosotros ahí tenemos otros tiempos. Bien, cuando yo hago hincapié en el momento en que le digo que vamos a ingresar en esta nueva modalidad porque no hay otra posibilidad, seguimos sin poder resolver la situación sanitaria de la provincia de Catamarca, ¿cuál es la desventaja de aquel que nunca ha llevado a cabo una clase para poder recién ingresar en lo que se denomina diseño instruccional? Que no tiene manejo de los tiempos y del espacio, que sí lo tiene aquel que estuvo con los alumnos, porque el que estuvo con los alumnos sabe qué cantidad de contenidos pienso para 40 minutos. Ustedes están acostumbrados a pensar en el dispositivo escolar institucionalizado en 80, porque así es como está racionalizada la parrilla del tiempo, distribuido el tiempo en las instituciones. Rara excepción que tengas 40, puede tener 3 horas de historia, el cuadrante de la escuela secundaria, y ustedes tienen 80 en un momento, en un día, y 40 otro día de la semana. O pueden tener los 120 minutos en el mismo día. Esa es una experiencia que uno va adquiriendo porque depende de las instituciones en las que uno ha estado. Si son urbanas, normalmente tienen un cuadrante con 80, 80 y 80, o sea, matemática, lengua, historia. Y al otro día tiene los 40 de historia, los 40 de biología, que se van a completar al siguiente día para biología. ¿Me entienden? Ese es el cuadrante horario. Esa es la racionalidad que yo tengo dentro de las instituciones. Necesariamente debe haber una variedad de estímulos, porque la otra pregunta viene por ahí. ¿Por qué no tengo 6 horas de biología? ¿O por qué no tengo 4 horas de historia o 5 de matemáticas? Por los estímulos. Nuestro cerebro y la subjetividad en formación responde a estímulos. Los estímulos audiovisuales son mucho más potentes, porque mi imagen en la realidad, y ustedes la conocen, es distinta a la que están mirando en este momento por la pantalla. La pantalla tiene un filtro, ¿sí? Tiene un filtro. Entonces los colores de mi rostro, más allá de que yo esté maquillada en este momento, son distintos. Si yo no tuviera la pantalla y ustedes me ven y dicen, qué distinta que es la profesora, recién la gente de biología lo pudo observar el día en que estuvimos en el instituto, la diferencia entre lo plano y las 3 dimensiones. Ellos nunca me tuvieron en las 3 dimensiones, me veían por primera vez. Ustedes no, ustedes ya están acostumbrados, ustedes miraron mi imagen, me pudieron ver desde tercero, cuarto año el año pasado y ahora nuevamente. Es diferente mi imagen plana y mucho más con filtro, ¿sí? Es decir, esto que está puesto acá es lo que aparece o nos aparece cuando nosotros miramos las imágenes que estamos manejando, porque todo el tiempo nos manejamos con una imagen del alumno, su voz y su imagen, ¿sí? Y nosotros la registramos como la presencia del alumno. ¿Qué tiene los tiempos? El impacto que genera, los colores de la pantalla son más vívidos. Yo miro el rojo de la camisa que tiene Agustín en este momento puesta, completo la idea. Ya sabemos el impacto que genera esta artificialidad que yo tengo frente a mí. Y la otra cosa que tengo que tener presente, que es quien ha llevado a cabo la enseñanza en las aulas, tiene el manejo del grupo áulico, logró el manejo del grupo áulico. 2, maneja los tiempos del aula, ¿sí? Que son los tiempos de aprendizaje del alumno, porque que yo prepare una secuencia de enseñanza, ¿sí? No quiere decir que los alumnos vayan a aprender, y esto es una situación que se nos da día a día y que ustedes la han experimentado. Yo puedo decir desde el texto que yo puedo preparar una clase, porque esto dice la teoría, si nosotros vamos a cualquier libro de didáctica va a decir esto, que son 2 procesos que acontecen en forma paralela, que yo prepare secuencias de enseñanza y que los alumnos logren aprender, ¿sí? Eso lo dice cualquier texto de didáctica.
Ahora, sumado a esto, ustedes tienen la experiencia del aula. Samuel, Agustín y Sebastián tienen la experiencia de que yo puedo preparar materiales y los alumnos no los aprovechan, no pueden entender los códigos con los que yo me dirijo a ellos, el lenguaje que he usado o que estoy usando no es el acorde porque no me comprenden, uso palabras que no comprenden, sé manejarme con las categorías históricas. Ustedes perfectamente juegan en el presente, pasado, pasado próximo, pero no el alumno. El alumno está aprendiendo de ustedes y tiene que aprender y ustedes tienen que poder llegar a ellos. Esto lo saben quienes tienen la experiencia en el aula cuando preparan un tema de la antigüedad clásica, y ustedes comienzan a ubicarse, y para ustedes la línea temporal es continua, ¿sí?, que puede tener variantes, porque las tiene, y hay momentos en los que se producen los cambios epocales. Todo esto que yo estoy hablando con ustedes y que es familiar, no es familiar para el alumno. Que yo diga que en el siglo XVII, y para mí el siglo XVII está representado en forma abstracta, y sé cuáles son los eventos importantes del siglo XVII, no quiere decir que los alumnos lo sepan, y estas son las cosas que yo manejo en forma a priori como profesor, pero que el alumno no tiene ese mismo contexto para el aprendizaje, entonces tengo que ser lo suficientemente hábil, y esto es ser docente, para ubicarlos en el siglo XVII todas las veces que necesite, porque esto es lo que les sucede a ustedes. Yo ayer hablé del siglo XVII con ustedes, les dije cuáles son los eventos del siglo XVII, les mencioné Europa del siglo XVII, les mencioné Asia del siglo XVII y América del siglo XVII. ¿Cómo pueden haberlo olvidado? Pregunta. No, me pregunto, todas las veces que me entreviste y estemos hablando de algo en particular que sucede en el siglo XVIII, que es consecuencia y su antecedente está en el siglo XVII, tendré que volver a ubicar a los alumnos en la línea de tiempo, porque de lo contrario voy a comenzar a tener un diálogo conmigo misma. Va a ser la única que entienda qué pasa en el siglo XVIII, que son consecuencias del siglo XVII, ¿sí? Tal vez haya momentos históricos que son disruptivos, que no tienen un antecedente, pero normalmente, y ustedes lo saben por historia, no es así. Bien, esto es una cosa que Agustín, que Sebastián y que Samuel lo saben porque estuvieron en el aula. Mis alumnas de biología, siendo de biología, ellas tienen otra trama de la enseñanza de la disciplina, vamos a suponer, trabajando en un laboratorio o trabajando en el aula y trabajando sistemas y haciendo referencia a lo que implica biología en lo que es sistemas, y para hablar de uno de ellos, o para hablar de aparatos y sistemas, porque ese es otro tema que yo he trabajado con ellos y que está también en la pantalla. Es lo mismo que estamos mirando ahora, hablar de una línea de tiempo. El profesor tiene que tener una línea de tiempo, el de historia, necesariamente, porque ustedes van entre el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, y van apareciendo, porque depende si estamos, como se plantea historia, y se plantea por ejes organizadores, seguro que van a comenzar a fluctuar, porque esos ejes organizadores pisan en varios siglos, van y vienen en varios siglos por los acontecimientos. Eso ustedes lo saben. Eso facilita el diseño instruccional. Esto, de esa aproximación inicial, de la aproximación interactiva en pantalla, porque la otra anterior, yo la realizo por grupos de WhatsApp, por grupos de Messenger, si quiero por el interno que tiene el Instagram, porque estamos hablando que los alumnos de ustedes van a ser alumnos adolescentes, manejan las redes sociales totalmente, les son unas con ellos mismos, es decir, no tienen problemas de pasar de la realidad interactiva a la interacción que se produce en las pantallas y en las redes sociales. Eso se da previamente, y esto es lo que se da en este momento. ¿Cuál es la otra clave que tiene quien estuvo con alumnos?
el manejo de los tiempos, que no lo tiene aquel que no estuvo con alumnos. Esto de 40 minutos de la plataforma es lo ideal, ¿sí? Porque más tiempo de exposición a la pantalla yo pierdo el interés de aquel que está conmigo, ¿sí? Porque esto sucede en el aula, nada más que en el aula yo lo puedo retomar, genero otra acción o me les acerco o me pongo distante, les pido que participen en la pizarra, que lean, que escriban y vuelvo a atraer la atención de ellos. Para atraer la atención en este lugar yo debo tener una variabilidad de imágenes que van impactando en aquel que me está mirando, porque si no el discurso se hace tedioso. Es decir, voy a dejar de escucharte, te voy a poner el logo, el avatar, te voy a poner mi imagen y te voy a decir que no tengo más conectividad. ¿Qué es lo que tiene el aula que no tiene esto? En el aula tienen que permanecer con nosotros, ¿sí? Porque institucionalmente ellos en la hora de clase no pueden andar divagando por el resto del edificio. Con o sin permiso no lo pueden hacer. Alguien los va a devolver, el vicedirector, el preceptor, los va a regresar. O tu profesor de práctica en el aula te va a decir, tenés la mitad del curso afuera, ¿qué pasa, Agustín? ¿Todos necesitan ir al baño? No. Entonces hay un control del hecho de que el alumno pueda retirarse del aula, porque institucionalmente el dispositivo está preparado para estas eventualidades. ¿Está? Esto no. Porque vamos a suponer, yo me cansé de esto y hago esto. Me cansé, tengo una emergencia porque la otra cosa que tenemos que ver, la institución educativa, el aula en la institución educativa son una burbuja, ¿sí? Estoy apartado del mundo. Me enviaron exclusivamente desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde a ese espacio. Voy exclusivamente para las horas de historia, para las horas de biología, para las horas de matemática. En este caso, con este tipo de pantalla, después estás en tu casa, en el mejor de los casos, ¿sí? Y en tu casa, no en un espacio cómodo, estoy en cualquier espacio. Ustedes pueden haber elegido su biblioteca, pueden haber elegido su living, pueden haber elegido su habitación. Da la casualidad que ustedes y yo, en este momento, estamos en lugares ideales. Nadie nos interrumpe, nadie está transitando, porque la casa tiene tránsito. Entran, salen, cocinan, reciben visitas, tienen los animales de granja como tiene Agustín, y de repente aparecen los animales de granja en el sonido que está apareciendo. Hay una serie de cosas que suceden porque es tu vivienda familiar. Vamos a suponer, Samuel no tiene internet y se dirigió a un bar. Todo el entorno que él tiene no es un aula, es un bar. Y él está conectado desde ese lugar. Es decir, vamos a recibir el impacto de los sonidos nosotros, mirándolo a él y escuchándolo. Lo mismo va a suceder con él. Él tiene el ruido ambiental y la gente que va y viene. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto es lo que acontece en una casa, hay una dinámica en una casa, hay una dinámica en particular en el bar, que no es el aula. El aula es una burbuja protegida para mí y para mis alumnos, donde todo lo que se hace en ella es enseñar. Esta pantalla tiene miles de funciones y entre ellas está enseñar. Nosotros nos estamos adaptando a ellas y no ellas a nosotros. Esta es una tecnología disruptiva en lo que implica la historia de la tecnología, ¿está? Porque nadie tiene en este momento un televisor en su casa que tenga válvulas. Nadie tiene. Todos tenemos pantallas. O sea, dejamos de usarlas porque es una mejor tecnología y porque en ella nosotros podemos llevar a cabo diferentes formas de comunicación, ya sea porque miro un programa envasado o porque lo uso como pantalla para comunicarme. Esta es una pantalla que yo puedo ver perfectamente imágenes envasadas, videos, puedo ver imágenes emitidas en directo. Bien, entonces, creo haber mostrado por qué hay una gran diferencia.
Ustedes manejan grupos, manejan tiempos, saben que esos tiempos tienen, es el principal organizador de lo que puede ser la pauta curricular. Yo puedo tener un programa extensísimo, pero de las 12 clases que tenía prevista, pude dar 6, y yo debo adaptar los contenidos. Los tiempos son los que nos marcan, además de marcarme la evolución o la forma personal en que el alumno se apropia de lo que yo quiero enseñar, ¿sí? ¿Está? Entonces, esa es la gran diferencia, pequeña y gran diferencia. Y aquel que hace diseño instruccional en este ámbito tiene que haber estado en el ámbito de la experiencia real. Que la experiencia real con alumnos reales en el dispositivo interactivo del aula no tiene comparación. Este es un sucedáneo, este le sucede en el tiempo a aquel que nosotros conocemos. ¿Está? Creo que salvo la pregunta de Agustín. ¿Está bien? ¿O hay algo que necesites, Agustín? No, está bien respondido, profe. Y otra de las preguntas que tenía era con respecto a más bien si vamos a seguir utilizando la misma estructura que venimos trabajando con el modo de secuencia, o usted nos va a brindar alguna estructura, algo para el armado de la clase. Porque en el video es como que no lo terminé De comprender. de encuadrar a todo claro, a entender a todo el conjunto. Sí, hubo algunas partes cuando usted hablaba es como del preactivo, del posactivo y eso. Me gustaría que nos deje bien en claro esa parte que por ahí no, en mi caso no sé, no la entendí bien del todo. Bueno, bien, en ese video que ustedes ven, yo retomo porque los alumnos, y ustedes también, en el caso de biología, tienen manejan las mismas categorías didácticas, ¿sí? Yo con ellos comencé trabajando con una simulación. Esa simulación lleva imágenes que ya están tomadas de la realidad y se mezclan con imágenes que se toman de sí mismo, proponiendo una apertura de una clase y el cierre. El desarrollo, en este caso que fue indicado de esa forma, es tomado con imágenes que ya tenemos previamente tomadas de la realidad de años anteriores de los laboratorios de química, básicamente. Obviamente que estamos dentro de la categoría o del concepto de la posibilidad de los aprendizajes integrados, ¿sí? Que ustedes también han tenido oportunidad de participar, que lo hicieron con la gente de matemática, con la gente de física, con la de química, con la de matemática, que son los profesorados que están dentro de la institución educativa a la cual pertenecemos. En el caso de ellos hay un grupo que sí y otro que no. Entonces hubo que retomar y traer la posibilidad de los trabajos a través de los aprendizajes integrados, las capacidades, cosas que ustedes también dominan porque ya han sido trabajadas en cuarto año, en tercero y cuarto año, el trabajo por proyecto en lo que se denomina aprendizajes integrados, para que todos los equipos estuvieran a la misma consonancia, y comenzamos con una simulación, ¿sí? Esa simulación también tiene 40 minutos, nada más que le hemos dado a pensar los 5 primeros minutos, los 30 centrales estarían a través de las imágenes que ya han sido tomadas, y los últimos 5 minutos, que esto conforma, ¿sí?, este arquetipo que ustedes manejan en forma didáctica dentro de lo que implica la formación del instituto. Es decir, tuvieron didáctica general, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la historia, y siempre, y además sumemos a esto la experiencia de haber estado en el aula en 80 o 40 minutos, sumado a esto se viene a reforzar en el momento en el que ustedes bajan al aula. Una planificación puede ser por secuencia, nada lo quita, pero yo me presento en 40, yo debo de la secuencia de enseñanza desglosar 40 o desglosar 80, y a eso ustedes denominan plan de clase,
¿sí? Y eso los inscribe en una tradición de la didáctica que tiene una concepción sobre la enseñanza. ¿Se entiende? Ese arquetipo que ustedes manejan tiene una introducción, una presentación, tiene un desarrollo y tiene un cierre, siempre referido al dispositivo aula, ¿sí? Hay un momento en la que yo ingreso al aula, cuando comienza mi hora, genero todo lo que ustedes conocen como rastreos de conocimientos previos, es decir, extraer, es volver a la conciencia aquello que yo he trabajado o el día anterior o la semana previa, y al mismo tiempo, en ese momento introductorio, yo genero lo que se denomina motivación o incentivación, ¿sí? Haciendo la distinción entre motivación e incentivación, porque la incentivación la puedo generar yo, que son los estímulos que comienzo a generar para que los alumnos puedan acercarse a lo que yo deseo presentar. Uso la pizarra, uso imágenes que llevé a través de Filmina, como lo haya pensado. Eso tiene 5 minutos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Son 5 minutos para que yo genere todo lo que es la revisión, traiga a conciencia lo que necesito, porque son los conocimientos, por eso se denominan conocimientos previos, que son las condiciones, o es la condición sine qua non para que puedan aprender el nuevo tema, esto que yo les decía, la línea de tiempo, para qué pasó en el siglo XVII, así, rápido, y lo puedo tomar yo, lo pueden tomar los alumnos, les puedo preguntar y voy trabajando. O uso una estrategia, un Philips 22, 2 minutos, 2 alumnos, 2 preguntas. Y a la respuesta es haber tomado o retomado lo que yo en la clase anterior he trabajado. En ese mismo tiempo de 5 minutos y no más, y tiene una razón de ser. Y aquí vamos a volver, ya les voy a poner un ejercicio de atención. ¿Cuánto tiempo dura la atención? La tensión de la atención, esto que parece que es una reverberación. ¿Cuánto tiempo dura y comienza a decaer? Porque todo el andamiaje de lo didáctico está sobre lo psíquico y lo subjetivo del alumno. No podemos olvidarlo jamás. Entonces, ¿cómo funciona la psiquis del sujeto del aprendizaje? Porque esto ustedes lo tienen por la formación docente cuando tuvieron sujeto del aprendizaje, y esto le llamamos atención, ¿sí? ¿Qué es lo que despliega el alumno en su percepción de mi presencia? ¿Cómo se constituye, cómo se conforma la percepción de lo que tiene? ¿Y qué usa, ¿sí?, para poder trabajar en ese momento? Usa todo su cuerpo, pero básicamente utiliza su mente, su psiquismo. ¿Cómo se maneja él? ¿Cuáles son las cualidades del mismo? Una de ellas es la atención. Foco atencional soy yo. Traigo materiales llamativos, láminas muy bonitas, traigo filminas, traigo material concreto. Vamos a suponer que ustedes quisieran replicar una ciudad italiana y trajeron materiales para recrear la ciudad italiana, Roma, por ejemplo, por excelencia. Quiero que ellos hagan y recreen la ciudad italiana. ¿Cuál es el foco de atención, Agustín? ¿Yo o la ciudad italiana? Y la ciudad italiana. Ciudad italiana. Entonces yo tengo por excelencia. Por excelencia, porque además traeré colores bonitos, traeré material. Claro, ¿ah? Llamar a la atención. Mucho va a llamar la atención. Llamar a la atención. Desplaza el foco atencional del alumno directamente a ello, a los materiales. Esa es mi intencionalidad, porque esto está todo planificado. Nada sucede o acontece en el aula que yo no lo haya previsto. Están los imprevistos, están los emergentes que se denominan en una clase, eso se van a dar, siempre se van a dar. Pero ahora regresamos. Tengo ese periodo, este es el arquetipo que ustedes tienen. Introducción, y viene la propuesta de la tarea que los alumnos van a llevar a cabo para construir o reconstruir parte de este periodo histórico que yo estoy trabajando. Pasados los 30 minutos, 5 minutos antes yo los retomo, porque debo hacer un cierre que generalmente es parcial. No es un cierre total, al menos que sea una integración para que yo evalúe la hora siguiente
o evalúe el día siguiente. Y solamente quede en los alumnos el hecho de fijar fechas o algunos conceptos clave que yo quiera. ¿Está claro? Entonces, Sí. ese es el dispositivo del aula. Acá no funciona así. ¿Y qué es lo que yo hago hincapié en ese momento? Ese periodo previo de estudio, antes de venir a clase, y el periodo posterior de mi clase, es sin mí. Yo no hago acompañamiento en ese momento, ¿sí? El preactivo y el posactivo no estoy presente para mis alumnos, solamente en el interactivo del aula. ¿Está? En cambio, cuando yo hablo de diseño instruccional, que es el modelo que ustedes dicen que han escuchado en esa conversación que hemos tenido con los alumnos, conversación formativa desde ya, el periodo preactivo. El periodo preactivo, el activo, el interactivo de la pantalla y el posactivo es acompañado por el profesor. Cuando pues comienzo a preparar todo lo que voy a trabajar en el momento interactivo, yo estoy bajando los materiales y los bajo en una condición preparatoria, en una condición de aproximación a la problemática que yo voy a tratar condensadamente en los 40 minutos que tengo interactivos de la pantalla, ¿sí? De la videollamada. Les entregaré esquemas, pondré películas, pondré fragmentos grabados por mí, pondré audios grabados por mí, les indicaré qué quiero que miren, pero todo el tiempo los tengo que seguir. Es decir, que cuando yo genere para ustedes, ustedes van a generar su grupo de WhatsApp, que es un grupo, puede ser Messenger, WhatsApp, no hay un privilegio por alguno de ellos, no hay un orden de prioridades. Cuando lo genere con mis alumnos, comienzo, buenos días, buenas tardes, les doy, y eso se hace con un mínimo tiempo de 72 a 48 horas. No más y no menos, ¿sí? Porque yo comenzaré con los saludos cordiales de bienvenida, les pondré 5 minutos. Y acá es donde volvemos a retomar en esto. Cuando yo preparo cosas para la virtualidad, preparo materiales para la virtualidad, todos son virtuales, todos son en plataformas, no PDF. Puedo tener un pequeño PDF, lo puedo hacer leer, pero no es por excelencia lo que pasa en el aula. Si yo voy a preparar la secuencia, la situación interactiva, todo lo que va a aparecer en la pantalla es interactivo, es decir, viene organizado y confeccionado por mí en otras plataformas. Un Power, si voy a trabajar con Prezi, y por eso les digo, lo primero es que puedan manejar la plataforma, porque ella tiene, en este caso, en el margen inferior, cómo compartir pantalla, aprender a compartir pantalla para trabajar con los alumnos, porque yo puedo traer ese fragmento de 5 minutos que comencé a trabajar con los alumnos, de una pequeña película que yo quiero que miren, o de un video que yo mismo se los he grabado, lo traigo y lo comparto en la pantalla y le digo, como cuando les propuse esta tarea o como cuando ustedes miraron estos 5 minutos, este momento, esta secuencia es la que vamos a analizar. Está la pantalla compartida y yo estoy trabajando con ellos, ¿sí? No uso una pizarra que yo tengo detrás mío. Es decir, yo no voy a hacer esto, ¿sí? Bueno, hoy vamos a leer Nuevos escenarios en la educación. Me miran, tengo el libro y comienzo. Las autonomías y los efesos, esto sucede en el aula. ¿Lo pueden ver? Esto sucede en el aula. ¿Está claro? Yo levanto un libro de texto, le pido a un alumno que lea un libro de texto, pero esto, así, no es interactivo, no es virtual, no es comunicación a través de la virtualidad. Lo que tengo que hacer es preparar los fragmentos que yo quiero de él en una plataforma para que se comparta la plataforma en la que yo estoy trabajando con los alumnos. ¿Se comprende? ¿Está? Entonces yo esto de que yo les leo un fragmento de este texto,
ocurre en el aula, en el dispositivo del aula, no en el aula, ¿sí? Esta semejanza que nosotros hacemos, este traslado que nosotros hacemos al aula virtual, no sucede acá, porque estoy usando de tiempo que va a terminar agotando mi tiempo, ¿sí?, de interacción. Porque lo que hago es optimizar los tiempos. ¿Qué es lo que sucede en este espacio? Yo optimizo los tiempos, por eso a la larga o a la corta vamos a tener que reconocer que el cambio es significativo y sustantivamente positivo. Por ahora nos resistimos, obviamente, como todo. Es como cuando cambiamos de casa, siempre la casa anterior era más bonita si no fuera bonita. Tenía más ventana y esta tiene ventanal y voy a decir, no, me entra la luz. Pero es porque nos estamos quejando por el propio cambio, somos humanos. Hasta que terminemos de adaptarnos, va a pasar un tiempo y sobre todo adaptar los medios de comunicación, los medios tecnológicos de comunicación a lo que es la enseñanza. De nuevo está por agotarse el tiempo y vamos a hacer el mismo ejercicio de regresar por el link. Bien, ese grupo, 72 horas antes, 48 horas antes, comienza a recibir materiales míos en relación al momento de interacción. Los materiales previos y los que van a trabajarse en el momento interactivo, como en el momento posactivo, que es volver al grupo de WhatsApp, todos tienen el mismo planteamiento. Yo elijo del diseño curricular el ciclo. Además de elegir el ciclo, elijo el año. Vamos a suponer, elijo el ciclo básico. Me posiciono en tercer año. Y en tercer año, en la unidad 1, o en la 2 o en la 3. Y de la unidad 1, selecciono los contenidos que yo voy a trabajar. ¿Qué es lo que tiene el diseño instruccional? Que no tiene la secuencia del aula. No hay interrupciones. No tengo tiempos vacíos. Es decir, los contenidos van a estar acorde a ese tiempo, que son 48 horas antes, que yo estoy vigilante todo el tiempo, porque yo doy tareas para resolver. Quiero que miren qué es lo que pasó en 1920, qué sucedió en la Argentina, quién es el presidente de la República Argentina. Yo los voy guiando, yo voy poniendo materiales, pongo imágenes mías propias, pongo audios, porque ustedes si buscan las plataformas de SoundCloud, buscan las plataformas de Spotify, hay algo que se denomina postcat. Yo tengo postcat sobre atención, sobre planificación. Van a encontrar sobre historia, van a encontrar sobre historia latinoamericana, sobre presidentes. Hay mucho material que la gente ha ido confeccionando y es totalmente gratuito. Yo lo único que tengo que hacer es asociarme a la plataforma, buscarla, poner en el buscador, encontrar y seleccionar. Ah, me gusta este. Comenzaremos con un postcard. Si no, lo fabrico. Yo mismo tomo el libro de texto, ¿sí? Y sepan, no más de 15 minutos para una lectura en un postcard, ¿sí? Nadie va a escuchar más de eso. Por eso es que las radios van en retirada y estos postcards que están a través de los servidores de estas plataformas como Spotify son los que tienen éxito. Bien, entonces, uso imágenes 5 o 7 minutos. Uso audios, 5 o 7 minutos. Les voy a dar una lectura, pero yo debo pedir cosas que se van haciendo. De la lectura, ¿qué quiero que suceda? De las imágenes que están mirando, ¿qué quiero que se suceda? Porque vos estás construyendo todo lo que va a aparecer en lo interactivo, ¿sí? Entonces, hasta llegar a la mañana previa, que es lo último que yo debo hacer. Si la llamada es a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, yo no puedo estar a las 5 con las instrucciones o con las respuestas o contestando. Yo debo tener un tiempo de separación, un tiempo de descanso, ¿sí? Para que los alumnos se acomoden en la nueva situación, que es la que va a aparecer acá, esta de acá. Entonces, cuando yo ya aparezco acá, ya aparezco buenas tardes, buenos días, comparto pantalla, llevo el mapa, vamos a suponer el mapa de Europa, el mapa político de Europa del siglo XIX, el mapa político de Europa del siglo XVII, y les digo, bien, nos vamos a situar en los Balcanes, porque yo estoy trabajando un periodo histórico que los necesito, y ahí voy a situarme, o me voy a la ciudad de Roma en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, o la de la antigüedad clásica. Porque ¿qué es lo que tiene
la plataforma, que hay millones de recursos. Cosa que a mí, hacer la imagen o maquetar de la ciudad de Roma y llevarla al aula, me puede demandar un año hasta que yo haga los planos, los haga hacer con alguien, compre el papel vegetal para hacerlo, lo haga hacer, luego lo haga maquetar con los alumnos, y dónde voy a guardar los materiales, ¿se entiende? En cambio aquí yo saco inmediatamente de la red, saco la información, saco las imágenes, voy a los museos, voy a la propia ciudad de Roma, saco del municipio los planos, ahí hay planos históricos. Saco los planos históricos, quiero ese plano histórico y trabajo con una plataforma como Canva y comienzo a generar el juego interactivo. ¿Cómo voy a organizar o cómo voy a hacer la ciudad de Roma interactivamente en esta pantalla? Terminan los 40 minutos de lo que yo he decidido trabajar con los alumnos, y siempre es trabajar, porque yo tengo que mantener la atención de aquel que está frente a esta pantalla y debe resolver, es decir, no sentado, así como estamos nosotros en este momento, y ya llevamos 80 minutos, y terminado, yo me anticipo y les digo, nos vamos a volver a reunir en el grupo interactivo que tenemos en WhatsApp. Y ahí planteo el cierre o planteo esta integración parcial, ¿sí? Y esa integración parcial es un ejercicio, ¿sí? Que me permita a mí dar cuenta y a ellos mostrarme que todo lo que hemos trabajado en lo preactivo, en lo interactivo, ¿sí? Está. Entonces, ¿pero qué cualidad tiene? De nuevo, la resolución. No es que me hagan una nota, ¿sí? Que escriban en un papel, saquen la foto y me la envíen. No, la resolución es en las plataformas. Les puedo pedir un video de 3 minutos. Les puedo pedir que en la plataforma de Canva reconstruyan la ciudad de Roma. ¿Se entiende? Y que sea presentada en un tiempo perentorio. Vamos a volver a contar 24, 48 horas. ¿Sí? Y ahí recién se cerró mi clase. Ahí puedo decir que puedo descansar. ¿Cansa la plataforma? Mucho. Es una modalidad de formación o de educación personalizada, no les quepa la menor duda. ¿Dudas? ¿Preguntas a Samuel o Agustín? No. ¿Soy clara? ¿He sido clara? Creo que sí. Yo quiero decir algo como Bueno. No sé si Sebastián quiere decir algo ahí, que creo que va a prender el micrófono. Sí. Sebastián, ¿ya tienes el micrófono? Sí. Vamos, Sebastián, qué bueno. Ya la tercera entrada, ya todos tenemos audio. Así de simple. Sí, Sebastián. Sí, yo le quería comentar sobre vi el video de usted y vi el video de Alejandra Virgin. Virgin. Sí. Y me quedé con esa frase de ser contemporáneo, que creo que una pregunta sería, que usted algo de eso dijo, si hay muchas resistencias con respecto a esta nueva modalidad, que es la que me parece que es la que sería viable para darle término a la carrera que estamos haciendo nosotros. Sí, así es. Sí. No les quepa la menor duda, esa es mi aspiración, Sebastián. Que puedan aprender. Ustedes tienen el periodo por algo, yo se los he pedido. Les he pedido el periodo en que han pasado con los alumnos, porque este es el que completa. Obviamente, creo que todavía no tenemos autoridades ministeriales, ya en algún momento las tendremos, miraremos las nuevas definiciones. Me gustan mucho las definiciones de Virgin y creo que a ustedes también les llamó la atención, porque ella dice, es este el periodo. ¿Podemos decir que los alumnos están practicando? Sí. ¿Sí? ¿Podemos decir que los alumnos han tenido clase? Totalmente legítimo. No podemos llegar a decir o pensar
que los alumnos, habiendo llevado a cabo este tipo de enseñanza, no estuvieron trabajando en la modalidad que hoy se trabaja en el siglo XXI? Desde luego. Tiene mucha resistencia, obviamente, las plataformas. No digo que no. Tenemos quienes son muy entusiastas y optimistas y quienes completamente la rechazan. Y también tenemos que ser conscientes que hay millones de argentinos de la escuela media y de la escuela primaria que no han podido tener esta posibilidad de conexión. Es difícil, es un hábito, lleva tiempo, y si uno no se acostumbra a las pantallas y no se acostumbra a estar sentado, porque nosotros llevamos 80 minutos, que es lo que yo les vuelvo a decir, este es un ejercicio de 80 minutos y creo que es la primera vez que la tienen. Si ustedes han rendido, el tiempo de rendir es un tiempo bastante acotado, pero llevan 80 minutos conmigo.